8:46 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz en Vital y en las redes sociales de Tribu Televisión. Nos acompaña el doctor Fernando Cuadros, ex viceministro de Promoción del Empleo, economista también. Muy buenos días, señor Cuadros, bienvenido a Altavoz en Vital. Bienvenido, buenos días. Buen día, gracias por la invitación. Mañana es 1 de mayo, como sabe perfectamente, es una fecha importantísima, se celebra, se recuerda también a los mártires de Chicago, por ejemplo, ¿no? Que han posibilitado con sus luchas, digamos, muchos beneficios laborales de los que gozamos en el Perú y el mundo. ¿Qué reflexión tiene usted a priori de esta fecha? Bueno, lamentablemente estamos en un contexto complicado para el empleo en el país. Es el día del trabajador y la trabajadora, pero el escenario no es el más auspicioso, en el sentido de que todavía tenemos una situación precaria en términos laborales y ni siquiera hemos podido recuperar el estándar previo a la pandemia. A partir de las recesiones del 2020 y 2023, la verdad que el empleo se ha precarizado bastante en el país en términos de ingresos, de calidad, de formalidad, y no hemos podido salir de ese bache, ¿no? ¿Cuáles son las cifras prepandemia y luego de la pandemia en cuanto a empleo, por ejemplo, en cuanto a desempleo? Sí, por ejemplo, el empleo adecuado, que es el que permite cubrir al menos la mitad de la canasta básica familiar, está todavía 4 puntos porcentuales por debajo del nivel prepandemia, el 2019, mientras que el subempleo, empleo precario, está 4 puntos porcentuales por encima. Y el subempleo por ingresos, más precisamente, está 8 puntos porcentuales por encima del nivel prepandemia. El desempleo, si bien está en un nivel similar al que tenía antes de la pandemia, tiene, digamos, por detrás el tema de un posible nivel de desempleo oculto. ¿Por qué? Porque la inactividad laboral ha crecido en 18%. Es decir, gente que está en edad de trabajar, pero no trabaja ni busca empleo. Estamos hablando de los ninis que tanto habla Lisa. De los ninis, de los que ni estudian ni trabajan. Así es. Y a eso le sumaría que el nivel de ingresos promedio de los trabajadores en el país está 9% por debajo en términos reales de poder adquisitivo. ¿No se ha recuperado esa capacidad? ¿No se ha recuperado? No. La inflación fue bastante fuerte en los años, sobre todo 2021, 22 y 23. Exacto. Ha bajado, pero digamos, no es que... Hay menor inflación, menor incremento de precios, pero no es que los precios hayan bajado en general, ¿no? Exacto. Además que las remuneraciones pues se han mantenido estancadas, sobre todo en el sector mayoritario. Suben y las remuneraciones se mantienen estáticas. O bajan un menor nivel, ¿no? Se ve en el caso del salario mínimo, que se incrementó solo en 10%, a pesar de que tenía un desfase, una caída real del 14% desde el 2018 a la fecha. A propósito de esto del incremento de la remuneración mínima vital, ya las empresas lo han interiorizado. Sí. ¿Les ha afectado? No. Hace poco el ministro de Trabajo dio unas cifras de la evolución del empleo formal privado y señaló que no había habido una afectación, ¿no? Que más bien había seguido recuperándose el nivel de empleo en planilla. Entonces, como se ha dado dentro del margen técnico, digamos, no tendría por qué haber un impacto negativo. Esto es importante. Aaron. Sí. Ustedes, porque ¿a cuánto esperaban que ascienda el sueldo mínimo? Había margen técnico para que llegue hasta 1.330 soles, ¿no? Ese era el margen. Que no tenía que ser un incremento inmediato, sino que podía ser en partes, digamos, en 2 o 3 partes, tramos. Sí. Esto a partir de aplicar esta fórmula del CNT basada en inflación y la productividad creada en el 2007, ¿no? O sea, eso nos daba ese margen. Y como el mínimo se incrementó hasta los 1.130 soles, entonces no hay un impacto negativo en el mercado de trabajo en términos de mayor desempleo, informalidad. ¿Y no ha habido una reducción en la productividad? No, la productividad en realidad, bueno, ha crecido poquito, se estancó, se afectó en la pandemia, efectivamente, está creciendo menos de lo que creció en la época de expansión de la economía, del 2008 al 2014, pero tampoco es que esté cayendo, ¿no? Está, digamos, que estancado con un crecimiento pequeño, ¿no? Sí, hay un artículo de Miguel Jaramillo que ha llamado mucho la atención, ¿no? Acerca de si los informales realmente quieren ser formales o no en el país. ¿Usted qué cree? Si hacemos una encuesta a todos los informales, ¿qué van a decir? La verdad es que en el Perú se habla mucho del emprendedor, pero en realidad yo hablaría del sobreviviente. O sea, en el país tenemos... yo también de acuerdo. El sobreviviente. El sobreviviente. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el problema del país en términos de empleo? Que la economía moderna no genera la suficiente cantidad de puestos de trabajo asalariados como para absorber a toda la oferta disponible en el mercado. Entonces, ¿qué pasa? Ante esa situación, las personas
ni siquiera pueden encontrar a veces un empleo como asalariados informales. Entonces lo que hacen es generar su propio empleo. Un autoempleo de baja productividad, precario, sin protección social, bajos ingresos. Un empleo de sobrevivencia fundamentalmente. Entonces, claro, se habla de una informalidad del 70% en el país, pero de ese 70%, 2/3 partes es informalidad tributaria de autónomos, independientes que laboran por su cuenta, ¿no? Pequeños comerciantes, pequeños productores agropecuarios, que no generan empleo asalariado. Y solo 1/3 de esa informalidad global es propiamente informalidad de asalariados no declarados en planilla. Entonces tenemos un ejército de autónomos, de independientes, que generan su propio empleo, efectivamente, que en la gran mayoría de casos, el 90% diría yo, son sobrevivientes. Hay un 10% con potencial de crecimiento. ¿Qué es lo que se está llamando también como la nueva normalidad? Porque efectivamente es lo que tenemos en el Perú, es lo que hay. La gente está buscando su propio recurso, su propio trabajo, su propia chamba y está buscando el día a día. Esto es lo que está pasando. Sí, pero lamentablemente yo diría que solo un 10% va a poder crecer, digamos, tiene potencial de crecimiento, ¿no? Porque la gran mayoría no accede a financiamiento barato, no accede a articulación productiva, innovaciones tecnológicas, a capacitación para su personal. O sea, mantener esa supervivencia. Entonces, básicamente es supervivencia, ¿no? Y lo que hay que hacer más bien es aplicar políticas públicas que vayan en la línea de potenciar sectores que puedan generar empleo asalariado formal de manera importante. Por ejemplo, el sector turismo, donde tenemos mucho potencial de crecimiento y que se vincula a otras ramas, como transporte, hotelería, servicios recreativos, artesanía, por ejemplo, tantos más. Alojamiento, entre otros, ¿no? El sector textil y confecciones también, que puede generar mucho empleo formal en el país, donde tenemos ventajas comparativas, pero que más bien ha venido decayendo por el acceso también indiscriminado de competencia desleal, incluso de China, ¿no? Que reduce costos artificialmente para sacar del mercado, efectivamente, a estos productores. De otro lado, Fernando, como sabe perfectamente, hay un acuerdo muy bonito, muy interesante entre los trabajadores de construcción civil y Capeco, ¿no? Que son los empresarios. ¿Para qué? Para lograr cada año mejores remuneraciones, mejores formas de trabajar, entre otros más. Y recientemente sabemos que tanto la CGTP, el gremio de trabajadores, y la CONFIEP, el gremio de empresarios, están demandando un mecanismo técnico para los futuros incrementos de la remuneración mínima vital. Vamos por buen camino entre esos acuerdos empresariales y de trabajadores para justamente propiciar formas técnicas de ampliar la remuneración mínima vital. Sí, en agosto del 2024 hubo un acuerdo del Consejo Nacional del Trabajo de evaluar el incremento del mínimo que ya se dio, ¿no? Hacia finales del año pasado, inicios de este año. Y luego, como segundo paso, terminar de definir los criterios técnicos para tener un mecanismo institucionalizado de revisión del salario mínimo. Lamentablemente este segundo paso todavía no se ha dado. Se está incumpliendo un acuerdo por parte del Ministerio de Trabajo. Incluso la CGTP, como señalas, y la CONFIEP le han pedido al Ministerio de Trabajo, al ministro, retomar esta segunda etapa para terminar de definir este mecanismo técnico. Hasta ahora no ha habido respuesta. ¿Pero qué le pasa al oficial. ministro Maurate? ¿Por qué no responde de una vez a los trabajadores y empleadores que son los principales actores de todo esto? La verdad no sabría decirte porque hay como te digo, parece que un desinterés en el tema. Yo no sé si es que desde el Ejecutivo se quiera seguir manejando este tema de manera arbitraria, política, populista, etcétera, o tenga otras prioridades, ¿no? Más bien han buscado como que seguir desregulando el mercado de trabajo que ya está bastante desregulado en vez de priorizar estos temas, haciendo oídos sordos al parecer a un pedido de la CONFIEP y la CGTP. Tú hablas, por ejemplo, de construcción civil y efectivamente en ese sector todos los años religiosamente se negocia por rama de actividad un pliego de reclamos de los trabajadores de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil con Capeco, que representa a los empleadores, y llegan a acuerdos de incrementos salariales, mejores condiciones de trabajo y demás. Y bueno, entiendo que el que era presidente de Capeco ahora asumió la presidencia de la CONFIEP. Entonces yo creo que por ahí se abre una ventana importante de diálogo al ser construcción civil un sector donde ha florecido el diálogo, donde ya se ha instalado una mesa, se ha institucionalizado, digamos, hay una cultura de diálogo social. Uh-huh. Técnicamente, ¿cuáles son los elementos que deberían contener para lograr paulatinamente el incremento de la remuneración mínima vital? Básicamente dos, inflación y productividad. Ajá. ¿Cuánto debería ser? Depende, digamos, de la aplicación de la fórmula en su momento, el monto, pero como te digo, como les decía, a la fecha el mínimo ya podría haber subido hasta los 1.330 soles si es que se hubiera aplicado este mecanismo técnico de forma vinculante del 2007 a la fecha.
Entonces, criterio de inflación, ¿para qué? Para que el trabajador que gane el mínimo no pierda poder adquisitivo, y de productividad para que las mejoras en la eficiencia de los trabajadores se trasladen a sus salarios, en este caso. Son los dos criterios esenciales, además de analizar el contexto, ¿no? Que no estemos en una situación de recesión, por ejemplo, que no estemos en una situación de incremento desbordado del desempleo, de la informalidad laboral de los asalariados, o que el salario mínimo no esté muy cercano al salario promedio que se paga en el sector formal, para evitar distorsiones. Hasta aproximadamente mediados del año pasado se había hecho un recuento de que el Perú cuenta con 200.000 empresas industriales que generan aproximadamente 1.2 millones de empleos directos. ¿A cuánto debería ser la proyección para que se aumente la tasa de empleabilidad en el país? La economía debería crecer mínimo 5% al año para no solamente absorber a los nuevos buscadores de empleo, sino 300.000 al año, si no me equivoco. Sino también aquellos que están en situación de informalidad, ¿no? Ya sea como autoempleados o asalariados. Entonces, esa es la tasa mínima de crecimiento, 5% del PBI, para empezar a reducir de manera significativa la informalidad, como pasó, por ejemplo, del año 2004 al 2014, periodo en el cual el PBI en promedio creció 6% al año aproximadamente, y la tasa de informalidad laboral de los asalariados privados se redujo en 15 puntos porcentuales. Así es. Fernando, como sabes perfectamente, viene en temporada electoral. Obviamente los candidatos, los partidos políticos deben incorporar la parte laboral importantísima en sus planes de gobierno. Pero como sabes, Waldo Mendoza, economista, ex ministro de Economía y Finanzas, él dijo, salvo el crecimiento, todo es ilusión. Él señala que para la selección de 2026 no hay que leer los planes de gobierno, sino ver quiénes van a ser las autoridades en el Banco Central, Ministerio de Economía y Finanzas y otros más. ¿Crees tú que sería propicio también determinar quién va a dirigir los designios del Ministerio de Trabajo también? Sí, es importante, pero lamentablemente a veces los planes dicen una cosa y la realidad es otra, ¿no? Cuando se llega al gobierno. O también te plantean un equipo determinado y a los 3 o 4 meses cambian ese equipo, se distorsiona, ¿no? Todo. Entonces, la verdad que en el Perú hacer esa planificación, ese análisis de perspectiva es complejo, ¿no? Da pues la falta de partidos políticos serios. No tenemos tiempo para más. Tu mensaje final a los trabajadores mañana en su día. Bueno, que pasen un feliz día de los trabajadores y las trabajadoras en el país. Es una situación complicada en el empleo, como decía. Pero bueno, creo que es importante que los trabajadores también se comprometan con la situación del país y no se queden solo en la mejora salarial, ¿no? En la búsqueda de empleo, sino que también tomen conciencia de la crisis democrática que viene viviendo el país y que también lleven a cabo acciones donde hagan valer pues sus derechos democráticos a tener un mejor gobierno, ¿no? Un mejor país, una mejor economía y un mejor nivel de empleo, una mayor calidad en el empleo. Gracias, Fernando Cuadro, por estar en Altavoz en Vital, ex viceministro de Promoción del Perú. No tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias, Aarón y Alisa. Claro que sí, muchas gracias. Quédense conectados con los 91.1 de Radio Vital FM. Desde aquí, desde Altavoz, les enviamos un gran abrazo afectuoso, unos saludos afectuosos a todos los trabajadores de nuestro Perú, ya que mañana conmemoramos la lucha histórica por obtener condiciones laborales justas y sobre todo que con nuestro trabajo saquemos adelante nuestro país. Dios les bendiga, que pasen un lindo día. Quédense con la programación de Radio Vital y déjala todo el día. Nos vemos pasado mañana a las 7 de la mañana, como siempre, de 7 a 9. Que tengan buen día. Chao. ¿Cómo que